subiendo con los años. Y produzco árboles medicinales al mismo tiempo y hemos comenzado procesos de industrialización ahí mismo. Es decir, ya no vendemos la materia prima cruda, sino le damos valor aditivo y vamos creando empleos y aprendizaje. Entonces, de todo esto sale la propuesta. Y la llamo Restauración de Yucatán para no darle alguna etiqueta especializada, porque van el desarrollo silvicultural, el agricultural, el desarrollo de las comunidades y de la salud mano en mano, ¿no? Esto viene todo. Para lograrlo vamos a tener que reinventar o reintroducir la relación entre hombre y bosque, porque la hemos roto, acortamos. El sistema educativo maya estaba 100% orientado en la formación de los silvicultores mayas. Lo que más sabían los mayas eran los nombres de todas las especies, de todos los árboles, de todos los suelos, de todos los tipos de agua, de todas las piedras, y sabían trabajar con lo que tenían, porque lo conocían. Yo me quedé fascinado. En Alemania no había encontrado un forestal que conociera sus árboles por nombre. Entre los mayas podía en el monte pararme en un árbol y preguntarle, compadre, cuéntame la historia de este árbol. Y de inmediato me contaba la historia. Este árbol creció en tal, ¿no? Pero en detalle. Lo conozco como conozco a mi hijo. Esto sí es cultura productiva. Cuando llegas a este punto, ya no va a haber destrucción. A esta gente, cuando se les quemaba un bosque por algún accidente, alguna mala intención de algún vecino o algo, lloraban, yo los vi llorar. Y mientras en el público, a los medios, a los campesinos se les culpaba de la destrucción, ellos eran los desesperados por lo que estaba pasando. Era todo lo contrario. Es decir, tenemos un problema de dignidad, de identidad. Tenemos que formar la nueva cultura en ese sentido. Eso es claro. La tecnología la van a manejar el momento que existan estas motivaciones y las condiciones económicas para implementarlas. Y la condición económica va mejorando. Bueno, primero, yo creo que con Corona estamos enfrentando una revolución, futura revolución del sistema económico. Salga lo que salga del sistema, de lo de Corona, la economía ya no va a ser la misma. No, ¿Sí? Y me imagino que hay un plan, porque el sistema actual ya no puede seguir creciendo como ha estado creciendo. Imposible. Todos lo saben. En los mismos anfitriones del neoliberalismo tienen que aceptar que si Elon Musk no manda sus cohetes a otros planetas, no vamos a poder seguir creciendo. ¿Sí? Necesitamos volver a otro enfoque. A un enfoque que no esté basado en crecimiento, en el sentido de inflar la economía, sino en crear prosperidad adentro de la economía. Y el trabajo con las comunidades va a ser la sofisticación, la creación de mayor complejidad en las comunidades económicas va a ser más importante que
que inflar el volumen, ¿no? Necesitamos más actividad, más creatividad, más productividad real. El bosque puede ser el punto de inicio para lograrlo. Entonces, en lo técnico, tenemos los ejemplos para hacerlo. Hay mucho que aprender, pero hay dos elementos completamente claves para tener éxito. Y ahí coinciden todas las experiencias que he podido tener en diferentes partes del mundo. Lo primero es, el bosque es muy complejo y el hombre va entrando a este sistema complejo añadiendo más complejidad. Ya el bosque en sí es un milagro en sus miles de relaciones, interrelaciones y todo, y ahora le metemos además el mundo económico, más complejo. Nadie sabe controlar este tipo de complejidad, salvo el bosque mismo. El bosque tiene la experiencia, claro. Lleva millones, cientos de millones de años en esta experiencia, manejando complejidad. Hoy hay investigaciones, las investigaciones biológicas y forestales más avanzadas del mundo, se dedican a identificar el funcionamiento de lo que llaman el World Wide Web. Y dicen, bueno, el Internet no lo inventó el hombre, lo inventó el bosque. Ya existe. El funcionamiento del bosque está basado en un Internet integral del bosque. Esto es un ejemplo. Un proceso natural. Sí, esto es un ejemplo. ¿De qué consiste un árbol? ¿Qué hace? ¿Cuál es la materia que forma un árbol? Bueno, mucha gente va a contestar, bueno, viene del suelo, del árbol. No es verdad. El 99.8% de la materia del árbol proviene del aire. Del aire. Son carbono, oxígeno, hidrógeno, un poco nitrógeno, algunas cositas más que flotan ahí en el aire. Y todo libremente accesible. Si no tuviéramos huecos en el suelo donde... Pero el árbol no es minero, al contrario, construye suelo. Es decir, capta todo esto del aire. Pero hay un 0.2% que no proviene del aire. Y lo que no proviene del aire no es libremente accesible. Esto tiene que venir del suelo. Por ejemplo, la molécula más importante de todas las plantas, de los árboles, clorofila, está compuesta de puros elementos del aire, salvo un átomo de magnesio en el centro, uno solo. Creo que son 250 átomos más o menos de hidrógeno, oxígeno y todo, y uno de magnesio. Y el árbol lo tiene que buscar en el suelo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué haces tú en la sociedad cuando estás ahí viviendo en la selva o en la costa o algo y tienes de todo, pero necesitas un átomo de agua? ¿Cómo lo haces? Esto es la típica tarea económica. La cuestión es, pues, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo establecemos mecanismos económicos? Se necesita logística, se necesita comunicación, se necesita un sistema de pedidos y entregas y todo eso. Todo eso lo tiene el bosque. Es decir, el árbol tiene, por su experiencia de cientos de millones de árboles, un mecanismo para pasar la información desde ahí arriba hacia la punta de su raíz. Necesito un átomo de magnesio, tráiganme magnesio. Y ahí hay quien reciba el mensaje y lo pasa por la infraestructura comunicativa, a donde algún especialista en minería de magnesio diga, mira, yo tengo un almacén se lo voy a traer.
pero necesitas un economista, un administrador, un contador, para que te lo paguen, porque en el intermedio hay miles de intermediarios que tienen que ayudar. Y toda esta economía funciona a perfección en el bosque y ha funcionado durante cientos de miles de años. No hay mejor escuela económica que el bosque, desde mi punto de vista. Y es una tontería que el hombre quisiera imponer una economía menos sofisticada a algo que ya tiene tanta sofisticación. Por ejemplo, el sistema monetario en el bosque tiene un sistema monetario. Llega el magnesio a la punta de la raíz y ahí el árbol recibe, y hay microorganismos ahí que administran. Dicen, ok, ¿cuánto cuesta? Y pagan con la moneda del bosque. Y la moneda del bosque es la moneda que funciona en todo el mundo, es azúcar. El árbol produce azúcar para alimentar a los tantos microorganismos y hongos que lo alimentan. La infraestructura la construyen los hongos y las levaduras. Los microorganismos, bacterias, virus, y todos juegan un papel. Cada árbol está relacionado en la selva con 50 kilómetros de infraestructura comunicativa por medio de micelio. Esto hoy en día lo medimos. Hay investigaciones hoy en día para descifrar el lenguaje del bosque. A este punto hemos llegado. El bosque habla no solo un idioma, muchos idiomas, para comunicarse entre lo que probablemente son cientos de miles de especies de microorganismos y en términos de cantidad, solo una mano de suelo contiene trillones de microorganismos. Trillones. Es decir, cuando construimos una economía forestal, nos hacemos parte de esta economía. Somos minoritarios. Tenemos que basar nuestros esfuerzos en la cooperación, la cooperatividad de todos estos seres, porque más nos conviene aprovecharnos de lo que ya están haciendo que compartirlo, como lo estamos haciendo con venenos. Cuando echas glifosato al bosque, es nefasto, destruyes el sistema. Y con esta complejidad podemos llegar al punto lo resumió una vez un forestal de mucha experiencia en una de las giras que organizamos en Alemania, que estábamos visitando un bosque de escuela convencional, de cómo lo enseñan en las escuelas forestales, tipo plantación, para contrastar con las experiencias que habíamos visto de buen manejo silvicultural. Y este forestal viejo y de mucha experiencia que nos acompañó, le dijo a aquel forestal en su momento, que te hubieras quedado en tu cama, hubiera sido mejor. Es decir, parte de esto es saber aprender y ver las cosas con paciencia y permitir que se autorregule. Lo que estamos aprendiendo ahora con los desastres en el mundo, que el supuesto libre mercado que según algunos economistas iba a regular todo, no regula nada. Pero lo que sí hay son autorregulaciones de sistemas existentes. Y esto se puede aprovechar. Y vuelvo al punto inicial. Necesitamos enfocarnos en crear nuevas comunidades para ir creando prosperidad. Si no lo basamos en los flujos internos, en la cooperación inteligente de todos los elementos, pues es tonto, ¿no? Yo creo que con la actual crisis vamos a hacer esto y iniciarlo con el manejo
de la restauración es una excelente oportunidad. Ahora, ¿cómo se hace? Lo lindo es cuando intervienes en un sistema tan complejo, no puedes hacerlo con propuestas complejas, no funciona. Lo tienes que hacer con impulsos muy sencillos. La sencillez es la clave para que el sistema aprenda y para que tú aprendas del sistema. Si introduces muchos cambios a la vez, nunca vas a saber qué respuesta corresponde a qué impulso. Pero necesitamos aprender a insertarnos al sistema. La sencillez es clave. Es decir, necesitamos formar silvicultores que saben observar, que saben confiar en sus observaciones y que tengan la nobleza de ser cuidadosos en sus intervenciones y que aprendan, sobre todo, aprender de sus pequeñas intervenciones en vez de hacer intervenciones masivas. El sistema forestal actualmente hace lo contrario. La plantación forestal, por ejemplo, es el ensayo de control total de todo. Ahí no aprendes nada. Y a fin de cuentas, después de 20 años, de repente se dan cuenta, ay, ¿por qué será que el sistema colapsa? De repente baja la productividad. A veces puede funcionar, ¿no? Pero yo conozco ya tantos ejemplos de plantaciones fracasadas por esta razón. No excluyo que pueda haber plantaciones en el futuro. Bueno, podemos aprender también en algunos casos, para ciertas condiciones, a hacer buenas plantaciones. Pero el aprendizaje viene del manejo silvicultural, del convivir y trabajar con el bosque. La simplicidad me ha llevado a dos enfoques de trabajo. Uno, ya hablamos de la importancia de los microorganismos. El forestal tradicional considera que el bosque es bosque, es decir, fustes de árboles y arbustos ahí arriba. En la realidad, eso es la mitad del bosque. Y la otra mitad es invisible bajo el suelo. Aquel bosque arriba del suelo no existe sin la otra mitad que está ahí abajo. Cuando desaparece todo y lo quiero restaurar, ¿con qué voy a comenzar? ¿Con la parte de abajo, con la invisible o con la visible? Obviamente la invisible es la que apoya la de arriba, entonces hay que comenzar con la de abajo. Y esto fue la clave, por ejemplo, para resolver todos los problemas que enfrentamos al inicio de nuestras reforestaciones. Me tocaron todos los problemas que en Conafor los conocen de maravilla, de los bichos que te van comiendo, la ipsifila que te va comiendo todo, los fracasos, tasas de sobrevivencia de árboles bajísimas. Yo pasé por esto, me pasó igual. Y me puse a pensar, ¿qué será? Y algún día capté, ¿por qué no comenzamos primero a establecer el bosque subterráneo? Control orgánico, sí, natural. Entonces me puse a identificar los últimos restos de selva que encontrábamos en la región. Cachitos. No había mucha selva, pero había algunos lugares medio protegidos y comenzamos a atrapar, cosechar microorganismos. Y establecimos un método para reproducir estos microorganismos. Atrapar los microorganismos es muy fácil cuando conoces cómo funciona el bosque. Ofreces azúcar y viene, o algún carbohidrato y pones una trampa. Y logramos con el tiempo crear una combinación de microorganismos que la reproducimos en agua, es muy barato, la reproducimos por grandes cantidades y rociamos el terreno para que se establezca. Mientras hay humedad se establece y ya tienes los elementos para la selva subterránea. Y de repente mis árboles comenzaron a crecer.
y crecieron. Esto cambió todo. No lo pudimos creer. Además desaparecieron los mosquitos. ¿Tú produciste este nutriente? Bueno, no son microorganismos, son comunidades de microorganismos, ¿no? Localmente hechos. Nos costó 14 años todo el proceso, pero ahí está. Y esto funciona en todo Yucatán, hasta afuera de Yucatán. Lo interesante es que esta comunidad de microorganismos, que yo los llamo los microorganismos protagonistas, son aquellos microorganismos que son los tomadores de decisiones dentro del sistema. Porque dentro del sistema de microorganismos hay jerarquías, como en la sociedad humana. Y lo que tardó tanto tiempo era juntar estos protagonistas, y estos protagonistas se llevan, viven en comunidad, porque saben que dependen uno del otro, y durante gran parte de sus vidas no son activos, pero están dispuestos a activarse en el momento que las condiciones se dan. Entonces, ¿cuál es la condición que espera este microorganismo, esta comunidad de microorganismos? Pues básicamente es lo que destruimos con la destrucción de los bosques, es el régimen de humedad del bosque. La principal condición para la existencia de una selva es la humedad creada por la misma selva. ¿Sí? Tenemos lluvia, pero en la selva aumenta la disponibilidad de agua al doble casi, porque hay un ciclo interno en la selva. Entonces, lluvia más reciclaje del agua en la selva crea las condiciones que permiten que en vez de un terreno seco tengas una selva frondosa. Ese es todo el milagro. Entonces, es el segundo paso. Primero los microorganismos, la selva subterránea, y segundo, agua, para romper el círculo vicioso de la destrucción. Porque cuando se talan las selvas, quitamos el agua. Ahí los ecólogos me decían hace 40 años, lo que tú estás planteando te va a tardar 600 años. Bueno, como ecólogos no cuentan con la inteligencia del hombre. Ellos pensaban todavía en la teoría de una selva natural, que todo tiene que ser natural, sin hombre. Bueno, no existe, desde mi punto de vista. Si el hombre le quitó el agua, pues también le puede poner el agua a la selva. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es iniciar las restauraciones con el apoyo de agua. Por suerte, en grandes partes de Yucatán el agua es muy accesible, a poca profundidad. Yo lo estoy haciendo donde el agua está a 60 metros. Ahí lo pudimos hacer porque tenemos sistemas de riego agrícola y había sobrantes de agua. ¿En qué parte está? Osquiscán. Y había sobrantes de agua. Y ahora entra un tema que estamos trabajando. Cuando necesitas agua para darle el impulso a la formación de la selva, el principal costo es el energético. Es decir, necesitamos nuevas fuentes energéticas. Yo trabajo ya con pozos solares para crear riego en cualquier lugar, pero hay nuevas tecnologías de energía libre, casi libre, que se están proponiendo y que ahora están saliendo a la luz. Las existían desde hace siempre, pero no nos permitían porque toda la concentración estaba en el petróleo. Pero ahora están saliendo. Y los mejores analistas que yo conozco, economistas, dicen que uno de los resultados de la actual crisis, que la llamamos corona, pero que es una crisis económica y del mercado petrolero, están reformando todo el mercado petrolero. El resultado va a ser la aceptación de la energía libre, y aquí tenemos ya el contacto con los primeros productores de equipos de energía libre. Es decir, podemos traer una caja ahí que nos da acceso a cualquier cantidad de agua.
Y después, energía, las dos. agua y energía, y bueno, además hay otras fuentes de agua, pero lo más bonito, esos pueden ser sistemas móviles. El agua lo necesito en los primeros 5 años para establecer la reforestación. Y son las dos cosas, ¿no? El hombre, el agua. Sí, claro. Y después puedo llevar el equipo al otro sitio.